dicho esto, que necesitamos, en general las vacunas que están circulando, por los diferentes estudios, investigaciones, son seguras y eficaces, ¿sí? Ahora bien, como les decía antes, por el tema de los contagios, hay una parte de las vacunas que lo vimos todo en vivo y en directo, ¿no? Digamos, desde el año pasado ya se conoce, cuando salieron los resultados de la vacuna de AstraZeneca, que no hay inmunidad esterilizante, es algo bastante común, o sea que si bien no nos vamos a enfermar, digamos 90% más o menos, uno no se enferma, pero no quiere decir que no se pueda llegar a infectar. Digamos, por eso lo que les decía antes de que hay que frenar la circulación del virus, ¿sí? No hay inmunidad esterilizante total, ¿sí? Incluso algunas muy bajas, ¿sí? Por eso en algunos países lo que se ve es que se avanza con la vacunación, incluso países que pueden avanzar bastante, pero siguen los contagios. En una parte porque necesitan tiempo para poder actuar. Y en otra parte, por esto que les decía, de que no hay inmunidad esterilizante, ¿sí? No es nada raro, ¿sí? Y no es un argumento en contra de la vacunación, ese. Ahora, por el otro lado, las variantes, las diferentes variantes actúan diferente con las diferentes vacunas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, según las mutaciones que tenga la variante del virus, hay ciertas vacunas que no tienen una efectividad muy baja, ¿sí? Por ejemplo, eh, bueno, en Sudáfrica, con la variante de Sudáfrica, Sudáfrica descartó la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, ¿sí? Eso también es información que debería circular y deberíamos poder debatir todos cuál es la situación, digamos, Juan, y que no va en contra de las vacunas. Juan, aprovecho para decirte algo, porque es justo el punto de lo que estaba también transmitiendo Roberto. Lamentada búsqueda de la inmunidad de rebaño, tu fundamentación de que no hay inmunidad esterilizante, algo que también forma parte de la población en el debate y hasta de la docencia del consumo de dióxido de cloro. Bueno, eh, No y tiene ningún. la trombosis que generó en algunos casos de fallecimiento la vacuna AstraZeneca. Ujú. Miren, si bien no hay que ser ingenuos a la hora de hablar de vacunas, hay muchos intereses detrás y ciertos problemas y riesgos a veces se magnifican porque hay disputas entre estados y entre empresas, ¿sí? Hasta ahora, en lo que es la comunidad científica, eh, lo que hay cierto consenso en que, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, esa, digamos, es una cuestión que han aparecido casos en un grado mucho menor a los riesgos que implican contagiarse con coronavirus, digamos. Entonces, no, en la situación concreta en la que estamos, no parece ser un riesgo mayor como para suspender la vacunación con esa vacuna, digamos. Es muy, 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 muy bajo y es muchísimo más bajo de que si no se aplica la vacuna, ¿sí? Los riesgos de trombosis, por ejemplo, en pacientes con coronavirus. Entonces, no hay, digamos, un motivo serio para dudar, por ejemplo, de esa vacuna, por lo que se conoce, digamos, en la comunidad científica, las diferentes investigaciones, ¿sí? Digamos, en esto nos manejamos con diferentes investigaciones que van surgiendo, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Entonces, para despejar cualquier temor, digamos, esa es la situación. Por el otro lado, eh, eh, recordame la otra. El dióxido de cloro. Sí, dióxido de cloro. También lo que aparecen son dióxido de cloro, ivermectina, ¿sí? Eh, son La gotita tratamientos. mágica de Venezuela. Sí, gotitas mágicas, etcétera, todo diferentes tipos de medicamentos que los presentan con un discurso superficialmente, incluso contra la corporación farmacéutica y todo, no tienen ningún fundamento e incluso son en algunos casos muy peligrosos, ¿sí? Se los presenta como una cuestión medio incluso antisistema, pero la verdad es que justamente para no ver las causas profundas que decíamos antes, las medidas que se deberían tomar, ¿sí?
Entonces, no, ni dióxido de cloro, incluso la ivermectina, que hay, digamos, hay muchos médicos y personas que están apostando. La hidroxicloroquina, en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, no tiene ningún tipo de fundamento como tratamiento, en algunos casos son peligrosos, ¿sí? Más bien, en los estudios, por ejemplo, con ivermectina, que es digamos, algo que estuvo circulando, si hacen estudios, no hay ninguna diferencia con placebo, digamos, no cambia absolutamente nada. E incluso los estudios que se hicieron con otros tratamientos, como el plasma de pacientes convalecientes, es muy, muy bajo, o el plasma equino hiperinmune también, otro negocio de Hugo Sigman. Ojalá que hubiese funcionado, pero la verdad es que no parece, digamos. Hay investigaciones sobre cada uno de los tratamientos y se puede acceder, y se debería poder acceder para tener un criterio, digamos, pero en estos casos no son las soluciones, ¿sí? Sino más bien diferentes gobiernos lo usan, por un lado, para destinar fondos ahí y para, digamos, favorecer a los productores, por otro, para tapar, digamos, la necesidad de tomar medidas para que haya vacunas, o para que haya tratamientos digamos, hay una cuestión, se privilegió la creación de vacunas por sobre los tratamientos, también, eso es verdad, ¿sí? Deberían haber habido recursos para dirigir hacia tratamientos, eso es verdad, también. Y hoy se debería destinar, por ejemplo en Argentina, plata para que haya investigación pública en laboratorios públicos para llegar a tratamientos, ¿sí? Que se destina, por ejemplo, a pagar la deuda externa. Eso es verdad también. Pero bueno, más bien, hoy por hoy existen las vacunas, y más bien es cómo hacemos para llegar a acceder a esas vacunas con estas medidas que les decía antes. En el caso de, bueno, llegar a las vacunas y al mismo tiempo que no circule el virus, ¿sí? Esa es la otra cuestión, y al mismo tiempo que eso no recaiga sobre la mayoría del pueblo trabajador, que nos empobrezcamos, o con salidas represivas, tampoco. Las salidas represivas no son salidas epidemiológicas, no tienen ningún sentido epidemiológico, más que evitar tomar medidas sociales y económicas que afecten intereses capitalistas. Eso también, ¿sí? Juan, Entonces, sí, por sí, las variantes del virus, dale no, nomás. una cosa, por las variantes del virus, lo que les decía, más bien parecerían, por lo menos en Argentina se dejó también circular variantes. La variante inglesa, desde el 12 de febrero, que se conoce que circula en caso de transmisión comunitaria en La Matanza, ¿sí? Esto es reportado por el Instituto País, ¿sí? Desde el 12 de febrero, y no se tomaron las medidas necesarias para frenar la circulación del virus, ni para vacunar con la vacuna AstraZeneca, que funciona con esa variante, ¿sí? Frente a la variante inglesa, la vacuna AstraZeneca funciona, ¿sí? Se dejó pasar muchísimo tiempo manteniendo abierta, digamos, a la economía. Incluso estamos con compañeras y compañeros docentes sin garantizar las condiciones de vacunación y protocolos necesarios para no exponer a compañeras y compañeros docentes que tienen que ir a dar clases presenciales sin las condiciones adecuadas, ¿sí? Esa es la situación con el tema de las variantes. Y hoy estamos ante una variante que es la variante de Manaus también, que circula comunitariamente. Lo que les puedo decir es la vacuna Sputnik V parecería funcionar, digamos, según las investigaciones, funciona bien para prevenir hospitalizaciones y enfermedad en el caso de la variante de Manaus. Eso es lo que les puedo decir, ¿sí? Entonces, no sé si respondo, Sí, sí. pero bueno, No, Nati, no sé miren, si quiere más que comentar nada algo. quería hacerles, por ahí también estamos atentos a las preguntas de Roberto, dos grandes preguntas como para ir cerrando, ¿no? Primero tenemos a Natalia, que es nuestra compañera socióloga, que también en esto he sido formado, pero estamos todos emparentados. Roberto es profesor de filosofía, de historia. En cuanto a lo que ustedes están planteando, sobre todo vos, Juan, con tus escritos, que son las lecturas sociales de toda esta falsa naturalización del COVID. Entonces, estamos en el Cono Sur, la Argentina, un país muy particular, deshabitado,
que puede alimentar a 300 millones de habitantes y tiene apenas 40 millones de habitantes comparado con los más de 100 millones que tiene Brasil, con toda una historia industrial recontra condicionada por la lucha social de largas décadas, donde desde la dictadura militar, poco menos que la Argentina sufrió un proceso de modernización en función precisamente de lo que vos estás denunciando, Juan, el monocultivo, el extractivismo, el atentamiento a los recursos de la naturaleza. Pero la Argentina tiene un baluarte político muy importante, que es la derrota, después de la dictadura militar, de los autoritarismos que se habían fundado con el genocidio que tuvimos acá en la Argentina. Por eso le quiero preguntar a Natalia, como socióloga, las proyecciones en cuanto al rol que tienen los delegados de incorporar un programa, pero sin tomar en cuenta las tremendas tensiones, vos también sos psicólogo, Juan, que sufre un delegado a la hora de poder relacionar al cuerpo docente en una asamblea fundante de base por escuela para hacer frente a toda esta situación de atentamiento a las libertades democráticas. Yo con esto, Natalia, por eso te quería preguntar, creo que a vos te pasó lo mismo que a mí y a muchos compañeros militantes que, bueno, exceden nuestra condición marxista, del campo popular en general. Cuando vimos que el COVID avanzaba con una gran virulencia, por hablar del término natural, de lo que nos ataca, decíamos, está llegando el momento otra vez de la oportunidad para que la clase obrera y los trabajadores intervengan en el Estado por los recursos precisamente por la defensa de la vida. Y sin embargo, se le ha dado todo a las empresas, y los Estados lo han hecho, para lucrar sobre el genocidio y la muerte de 3 millones de seres humanos, en una proyección que nos preocupa, y yo también te pregunto, de qué es lo que nos va a pasar en el invierno sudamericano, porque el delegado tiene que enfrentarse a todo un proceso donde es probable que volvamos a clase, la suspendan, y se naturalicen los fallecimientos, que es lo que está pasando. Natalia, te escucho, y por supuesto, está abierta la pregunta también a Juan Duarte en cuanto al comportamiento epidemiológico que cabe esperar y cómo los delegados nos podemos posicionar en situ, ¿no? En situ, es decir, en la escuela y en el distrito. Bueno, Natalia, te escuchamos. Sí, me parece que enriquece lo que deja planteado Juan, la pelea que nosotros venimos dando, ¿no?, en las escuelas. Juan decía que, por un lado, no es un virus natural, sino que es producido por los intereses, digamos, capitalistas que, bueno, produjeron los desmontes, digamos, todos los cambios en la naturaleza, digamos, que permitió que se desarrolle este virus agresivo para las personas. Y por otro lado, él decía que, si bien no es la única condición para terminar con la pandemia la vacuna, pero que es una condición importante junto con otras medidas para cortar la circulación del virus, que es lo que todos necesitamos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que por lo que vos planteás, Andrés, nuestro sindicato está planteado que los delegados desde las escuelas debatamos con las familias, con los alumnos y con nuestros compañeros docentes la importancia de las medidas que no está tomando hoy el gobierno y que sí podría haber tomado pasado 1 año y medio de pandemia. Entonces me parece importante, a nosotros digamos, nos prometieron la vacuna, ¿sí? En marzo nos dijeron que los docentes íbamos a estar vacunados, dieron algunas dosis, muchos de nosotros tenemos la primera dosis, no todo el personal docente, pero sí una parte importante en la provincia de Buenos Aires, porque evidentemente había una necesidad y una presión de los empresarios para que las escuelas estuvieran abiertas. Bueno, nosotros fuimos, hicimos esa experiencia y con la pelea desde las escuelas impusimos el corte, digamos, la presencialidad, porque no están dadas las condiciones y porque está demostrado que aumentó la circulación del virus a partir de la apertura de las escuelas, y sobre todo, como decía Juan, se desarrollaron variantes que afectan sobre todo a personas más jóvenes, incluso a niños y adolescentes. Entonces, creo que lo que deja planteado Juan, además de la exigencia al Estado de las medidas restrictivas, ¿no es cierto?, con medidas sociales para no morirnos de hambre, para evitar que circule el virus, la campaña de nuestro sindicato por la liberación de las patentes de las vacunas y por la producción nacional de las vacunas en nuestro país. Creo que desde ese punto de vista, como trabajadores de la educación, tenemos un rol importante para visibilizar esta demanda y hacerla colectiva, unirnos a los trabajadores de la salud, que también están reclamando
recursos. En nuestro distrito tenemos una lucha muy importante de trabajadores de la salud que denuncian la devastación del sistema sanitario, y como decía Juan, en un distrito donde apareció una variante nueva, agresiva, y que el intendente no tomó ninguna medida para evitar que esa variante se propague. Entonces, en ese sentido, Andrés, coincido en que como trabajadores tenemos un llamado a intervenir como clase trabajadora, y desde las escuelas tenemos que hacer una gran campaña por la liberación de las patentes, por declarar de utilidad pública los laboratorios en el país para producir la vacuna. ¿Es la solución mágica? No, pero por supuesto que nos va a ayudar muchísimo si estamos todos vacunados, como está Estados Unidos, Israel, Reino Unido. No es casual que los principales países imperialistas tengan toda su población inmunizada, no deja de enfermarse, pero por supuesto evita muertes, como decía Juan. Entonces creo que esa es la principal pelea que nos deja planteada esta charla para llevarla a las escuelas.